Vamos a estar con ella, por supuesto, apoyándolas en lo que quieran, de lo que sirva. Estimados televidentes, esta noche los invito a acompañarme en un recorrido profundo y estremecedor por la vida de una de las mujeres más admiradas y a la vez más incomprendidas del mundo del espectáculo latinoamericano. Señoras y señores, detrás del brillo de los reflectores, las alfombras rojas y las sonrisas que parecían inquebrantables, se escondía un corazón marcado por heridas que jamás terminaron de cerrar. Una voz inolvidable, un rostro que llenó de emoción millones de hogares y un nombre que, aunque pareciera estar rodeado de glorias interminables, arrastraba secretos que muchos preferirían ignorar. Hoy, después de décadas de rumores y de un silencio tan pesado como la soledad misma, ella se atreve a romper la barrera que separa la imagen pública de la verdad íntima. Porque a los 72 años, Verónica Castro ha decidido pronunciar las palabras que durante tanto tiempo guardó en lo más profundo de su pecho. Y esas palabras, estimados televidentes, no son otra cosa que un lamento y una acusación. 5 nombres, 5 historias, 5 heridas abiertas que nunca lograrán cicatrizar. Acompáñenme a descubrir por qué ella afirma sin temblar: a esas personas jamás podré perdonarlas. Señoras y señores, para comprender el peso de estas confesiones que hoy estremecen al público, es necesario recordar quién es Verónica Castro. Nacida en la Ciudad de México en el año 1952, hija de artistas circenses, Verónica llegó al mundo envuelta en un ambiente que combinaba el vértigo del espectáculo con las carencias más dolorosas. Desde muy joven aprendió que el aplauso era a la vez un refugio y una trampa, y que el cariño del público podía convertirse en el único consuelo cuando la vida personal se volvía insoportable. Su ascenso fue fulminante. Antes de cumplir los 30, Verónica se convirtió en la reina indiscutible de las telenovelas mexicanas, un fenómeno que traspasó fronteras y se instaló en los televisores de toda América Latina. Fue gracias a su inolvidable interpretación en Los ricos también lloran, que su nombre se transformó en sinónimo de éxito, y su imagen empezó a ser venerada como la de una diva moderna, tan cercana a sus fanáticos como inalcanzable para sus rivales. Durante años, su rostro fue el emblema de la belleza y la dulzura, un ideal que alimentaba portadas de revistas, programas de variedades y contratos millonarios que pocos lograron igualar. Sin embargo, estimados televidentes, tras cada sonrisa suya, había noches interminables de soledad. Porque mientras el mundo la veía brillar con un vestido de lentejuelas y un maquillaje impecable, Verónica soportaba la presión de mantener a su familia, criar a sus hijos casi en soledad y demostrar que una mujer podía triunfar en un medio dominado por hombres. Su carácter fuerte y su disciplina férrea la convirtieron en una profesional admirada, pero también en una figura polémica. Algunos compañeros aseguraban que su temperamento era imposible de tratar, que su obsesión por el control la llevaba a imponer su voluntad sin miramientos. Otros, en cambio, defendían su integridad y decían que esa dureza no era más que una coraza forjada por años de desilusiones. A lo largo de su trayectoria, Verónica incursionó en la música y dejó temas que se convirtieron en himnos sentimentales, como Macumba, que vendió miles de copias y le permitió conquistar escenarios en Sudamérica. Al mismo tiempo, su vida amorosa se volvía objeto de especulación constante. Su relación con el comediante Manuel "El Loco" Valdés, padre de su hijo Cristian Castro, despertó una atención desmesurada de la prensa que no se cansaba de buscar detalles morbosos sobre aquella pasión tan intensa como fugaz. Con el paso de los años, llegaron otros romances, otros desencantos, otros silencios cargados de resignación. Para el público, ella seguía siendo la mujer perfecta, talentosa, bella, invencible. Pero en los pasillos de los estudios de grabación se contaban historias muy distintas. Algunos aseguraban que Verónica acumulaba resentimientos hacia quienes se atrevieron a cuestionar su talento o a poner en duda su liderazgo. Se hablaba de roces con actrices de su generación,
de conflictos por protagonismos y de enemistades que se gestaron detrás de las cámaras y se prolongaron durante décadas. Pese a todo, nadie podía negar que su magnetismo era inigualable. Cada aparición suya en televisión provocaba un aumento inmediato en los niveles de audiencia. Su regreso triunfal con La Casa de las Flores, en la plataforma de Netflix, demostró que ni el paso del tiempo ni las controversias lograron erosionar el afecto del público. Verónica Castro, estimados televidentes, fue, y sigue siendo, un emblema de la cultura popular, una mujer que vivió y trabajó bajo una lupa implacable. Y, sin embargo, aunque su nombre parezca envuelto en gloria, las heridas que le dejaron ciertas traiciones personales todavía sangran en su memoria. Estimados televidentes, ha llegado el momento de mirar con honestidad el otro lado de la historia. Porque mientras Verónica Castro se consagraba como la gran diva de las telenovelas y la música, su vida privada se desmoronaba bajo el peso de los secretos y las deslealtades que ella misma prefirió silenciar durante muchos años. Hoy, con la serenidad que otorgan las décadas y el dolor de quien ha sobrevivido a demasiadas decepciones, decide por fin compartir esa verdad que pocos se atreven a confesar. Dicen que todo empezó con un amor imposible de sostener. Su relación con Manuel "el Loco" Valdés no solo fue apasionada, sino también tormentosa. Mientras frente a las cámaras se mostraban cercanos y hasta cómplices, en la intimidad se multiplicaban las discusiones, los celos y los desencuentros. La llegada de su hijo Cristian, lejos de consolidar su unión, intensificó las tensiones. Valdés, con su personalidad indomable y su vida desordenada, jamás estuvo dispuesto a renunciar a sus excesos. Verónica, en cambio, soñaba con un hogar estable donde su hijo pudiera crecer rodeado de cariño. Pero ese sueño nunca se cumplió. No fueron pocos los momentos en que ella sintió que la fama que tanto había luchado por conquistar se convertía en una cárcel sin compasión. Cada gesto suyo era escrutado por reporteros, cada movimiento era interpretado con morbo. Mientras tanto, algunas de sus compañeras más cercanas comenzaron a distanciarse. Se rumoraba que ciertas actrices envidiaban su popularidad y que la rivalidad con Lucía Méndez, aunque muchas veces negada, se alimentó de agravios y de gestos de desdén que nunca se hicieron públicos. Algunos testigos de aquellos años sostienen que un comentario hiriente o un desplante en los pasillos de Televisa bastaron para encender resentimientos que durarían décadas. Pero no solo fue el trabajo lo que la empujó al límite. Su familia, la que ella tanto protegía, también le provocó heridas profundas. El alejamiento de Manuel Valdés respecto a su hijo fue una de las más grandes amarguras de su existencia. En entrevistas recientes, Verónica llegó a confesar que cada vez que miraba a Cristian en los ojos, sentía el peso de un abandono que no había logrado impedir. Y mientras tanto, la prensa se regodeaba con titulares que especulaban sobre su capacidad para ser madre y estrella al mismo tiempo. Cuando creyó haber alcanzado cierta paz, nuevas tormentas se desataron. Durante un proyecto televisivo de gran repercusión, surgieron acusaciones de que Verónica ejercía un control excesivo sobre la producción. Algunos colegas decían que era imposible contradecirla, que su temperamento era implacable. Ella misma reconocería años después que había momentos en que el miedo a perder su sitio la empujaba a actuar con una dureza que no siempre comprendía. Era mi manera de protegerme, admitiría con voz quebrada. Y así, estimados televidentes, mientras el público la veneraba como un ícono indestructible, Verónica se encontraba cada noche con su propia soledad, con la sensación de que, por más aplausos que recibiera, siempre habría miradas cargadas de juicio, palabras afiladas que la harían dudar de su propia valía. Aquel amor frustrado, las rivalidades que crecieron como sombras silenciosas, las sospechas de traición en los momentos más vulnerables fueron fragmentando la seguridad de una mujer que, aunque parecía inquebrantable, también lloraba cuando las luces se apagaban. Hoy, mientras rememora esas etapas que marcaron su vida para siempre,
Verónica sabe que algunas cicatrices jamás desaparecerán, porque hay traiciones que se entierran tan hondo que ni los años ni la indulgencia son capaces de borrarlas. Y es precisamente esa certeza la que la llevó a pronunciar con firmeza los nombres de quienes, según ella, le arrebataron mucho más que la tranquilidad. Estimados televidentes, en este punto de la historia, nos adentramos en los momentos más tensos y dolorosos que definieron la trayectoria personal de Verónica Castro. Cuando parecía que su vida se había estabilizado, que los conflictos con antiguos amores y los roces con colegas quedaban atrás, el destino le tenía reservadas nuevas heridas que se volverían imposibles de ignorar. Fue durante los años 90 cuando se gestó el clímax de este drama que hoy nos atrevemos a relatar. La relación con su hijo Christian, que siempre había sido su refugio, empezó a fracturarse. Christian crecía rodeado de fama, consciente de que su madre era una figura venerada, pero también víctima de las comparaciones y las críticas que la prensa no cesaba de propagar. Cada entrevista, cada fotografía juntos era objeto de análisis cruel. Se decía que él había heredado el talento pero también la inseguridad, que su carrera musical estaba asignada por la sombra enorme de Verónica. En medio de esa presión insoportable, surgieron las primeras disputas públicas. Los reporteros recogían versiones contradictorias. Algunos afirmaban que Christian resentía la sobreprotección de su madre. Otros aseguraban que Verónica se sentía traicionada porque él no reconocía cuánto había sacrificado por criarle prácticamente sola. La tensión llegó a un punto tan alto que ambos decidieron mantenerse en silencio durante meses. Un silencio que se convirtió en un grito mudo que todos los medios aprovecharon para alimentar especulaciones. Pero aquel no fue el único conflicto que desgarró su corazón. En esos mismos años se hicieron más evidentes los roces con Lucía Méndez, una rivalidad que, si bien nunca estalló en un enfrentamiento directo ante las cámaras, sí generó comentarios venenosos que se filtraban a la prensa. Un asistente de producción relató en confidencia que hubo ocasiones en que Lucía y Verónica coincidieron en eventos privados y apenas se dirigieron la palabra. Se decían cortesías superficiales mientras sus miradas reflejaban todo el resentimiento acumulado. Por si fuera poco, la situación con Manuel Valdés se deterioró hasta volverse irreversible. Verónica, con una mezcla de orgullo herido y profundo desencanto, decidió no insistir más en que padre e hijo mantuvieran contacto. Fue entonces cuando pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria de quienes la escucharon. He esperado una disculpa durante tantos años que ya no tengo fuerzas para seguir esperando. Esa confesión, tan amarga y tan humana, dejó claro que detrás de la leyenda había una mujer exhausta de dar sin recibir. Las disputas se multiplicaron también en el terreno laboral. En más de una ocasión, Verónica fue acusada de exigir privilegios especiales en sus contratos, camarines exclusivos, horarios preferenciales, control absoluto sobre la selección de escenas. Ella, por su parte, se defendía diciendo que después de décadas de trabajo incansable, se había ganado el derecho de proteger su prestigio y su dignidad. Sin embargo, esa postura encendió el enojo de productores y compañeros que se sintieron desplazados o humillados. Años después, cuando su regreso con La Casa de las Flores la llevó nuevamente al centro de atención internacional, muchos creyeron que por fin había llegado el tiempo de la reconciliación. Pero en su interior, estimados televidentes, la desconfianza seguía intacta. Ella misma declaró en una entrevista que prefería rodearse de un círculo muy pequeño, porque demasiadas veces había confiado en personas que la traicionaron por interés o envidia. Y así, en medio de aplausos y portadas que la proclamaban eterna, Verónica se mantuvo firme en su convicción de no perdonar a quienes le arrebataron la paz. Porque hay afrentas que ni la fama, ni el éxito, ni la nostalgia pueden redimir por completo. Su historia, marcada por amores rotos y rivalidades silenciosas, alcanzó un punto donde todo lo no dicho se acumuló como un peso insoportable sobre su corazón.
Estimados televidentes, en este tramo final de nuestra travesía por la vida de Verónica Castro, llegamos al momento que pocos esperaban presenciar. El instante en que, después de tantos años de resentimiento y distancias irreconciliables, surgió la posibilidad de un reencuentro inesperado. Fue durante un homenaje organizado por una importante cadena televisiva, un evento donde se reunirían grandes estrellas para celebrar su legado. Nadie imaginaba que esa noche, más que un reconocimiento público, sería también un escenario de confesiones largamente aplazadas. Verónica, vestida con un sobrio traje negro que contrastaba con su mirada cansada, subió al escenario con paso firme, pero con un temblor apenas perceptible en sus manos. En ese auditorio colmado de cámaras y espectadores, se encontraban varias de las personas con quienes había sostenido años de desencuentros. Entre ellos, su hijo Cristian, que no le dirigía la palabra desde hacía meses, y Lucía Méndez, cuya presencia provocó un murmullo inquieto en todo el recinto. Cuando tomó el micrófono, su voz se quebró apenas pronunció las primeras palabras. Confesó que durante mucho tiempo había creído que su fortaleza consistía en no doblegarse, en no mostrar el dolor que la carcomía por dentro. Pero esa noche, con la conciencia de que el tiempo se agota para todos, comprendió que aferrarse al rencor le había robado años de serenidad. Con lágrimas contenidas, admitió que no todo podía perdonarse, pero sí podía elegirse dejar de odiar. Fue entonces cuando Cristian se levantó de su asiento y, sin que nadie lo esperara, caminó hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. El público contuvo la respiración cuando madre e hijo se fundieron en un abrazo silencioso. No hubo discursos rimbombantes ni explicaciones grandilocuentes, solo ese instante tan frágil y tan necesario que durante años se les había negado. Lucía Méndez permaneció sentada, observando con un gesto ambiguo, mezcla de respeto y prudencia. No hubo palabras entre ellas aquella noche, pero los testigos aseguran que por un breve segundo, sus miradas se encontraron sin la hostilidad de otros tiempos. Estimados televidentes, aquel momento no borró décadas de heridas, pero sí encendió una chispa de humanidad que recordaba a todos que, incluso en medio de las historias más desgarradoras, el perdón puede insinuarse como un susurro inesperado. Estimados televidentes, mientras los ecos de aquel abrazo aún resuenan en la memoria colectiva, surge una pregunta que no podemos evitar formularnos. ¿Es posible dejar atrás el rencor cuando las cicatrices siguen ardiendo en lo más hondo del corazón? Porque aunque Verónica Castro se atrevió a bajar la guardia y mostrar su vulnerabilidad, el camino hacia la verdadera reconciliación se mantiene lleno de dudas y silencios incómodos. Esta historia, tan humana y tan frágil, nos recuerda que la fama no es un refugio invulnerable. Al contrario, cuanto más alto se asciende, más expuestas quedan las heridas, más profundas se vuelven las decepciones. Y al final, cuando el telón cae y las luces se apagan, lo único que permanece es la certeza de que los afectos rotos no siempre hallan remedio. Señoras y señores, quizá nunca sepamos con certeza si Verónica podrá perdonar por completo a quienes tanto la lastimaron. Quizá haya nombres que jamás serán pronunciados con ternura, pero en ese instante de debilidad que compartió ante el mundo, dejó en evidencia que todos, incluso las grandes leyendas, arrastran dolores que ningún aplauso puede sanar. ¿Y ustedes, estimados televidentes, creen que el tiempo lo cura todo? ¿O hay heridas que ni el éxito, ni la distancia, ni el olvido consiguen cerrar del todo? Reflexionemos juntos sobre esta historia que, más allá de los reflectores, encierra una verdad sencilla y devastadora. A veces, lo más difícil no es triunfar, sino reconciliarse con lo que hemos perdido.